Cuando tenía alrededor de 17 años me encontré con Brian Tracy y me enamoré de su enseñanza. Iba al cibercafé por la noche porque no podía pagar la tarifa normal durante el día, pasaba horas en las noches escuchando a Tracy y leyendo su cita. Una oración en particular me quedó grabada de Tracy y es: si quieres lograr algo diferente, tienes que hacer algo diferente. Si quieres lograr lo que nunca has logrado, tienes que hacer lo que nunca has hecho antes. Al crecer, escribí la oración anterior y la pegué en mi habitación, y cada día cuando veía esas palabras, sabía que tenía que hacer sacrificios. Es muy simple, si tu vida no es lo que quieres que sea en este momento, tienes que estar dispuesto a hacer algo diferente, y no me dejes endulzar nada aquí, no pasarás de un mundo fácil a otro. Hacer algo diferente significa salir de tu zona de confort y esto nunca va a ser fácil. En el video de hoy, compartiré contigo los 3 sacrificios que debes hacer para escapar de la pobreza. Si eres nuevo aquí, considera suscribirte para no perderte otros videos interesantes como este. Número 1. Tómese el tiempo para leer. Cuando la mayoría de mis amigos y parientes conocen lo que he logrado con mi vida, es fácil que me envidien. Hace apenas 17 años, yo era solo uno de los jóvenes cuya vida fue un desastre. Odiaba mi vida y deseaba nunca haber nacido porque nací en la pobreza, la enfermedad y muchas otras limitaciones. Entonces, ¿cómo pude cambiar mi vida, de ser un tipo que odiaba la vida a crear una de las mejores vidas para mí? Libros, libros, libros. Mi vida cambió el día que comencé a leer libros y te explico cómo sucedió. Primero, cuando comencé a leer libros, comencé a leer historias de personas comunes que lograron cosas extraordinarias. Estas historias me alentaron y me dieron la esperanza de que también podría superar todos los obstáculos en mi camino y alcanzar la grandeza con mi vida. Creo que esto es muy simple, si sabes que algunas personas tienen algunas desventajas que crees que tú tienes y sin embargo lograste la grandeza, ahí es cuando comienzas a creer en ti mismo. Cuando empiezas a creer en ti mismo, empiezas a pensar en grande y cuando aumentas el tamaño de tus sueños, automáticamente aumentas lo que es posible con tu vida. En mi caso, comencé a creer que podía volverme rico, aunque crecí en un pueblo pobre. Empecé a creer que podía llegar a ser millonario y esta creencia me llevó a algo muy importante, empezar a buscar cómo lograr lo que creía que podría lograr, leyendo libros escritos por personas que habían ganado mucho dinero antes. Empecé a aprender la mentalidad y las acciones de estas personas, y cuanto más modelaba a estas personas, mejor era mi vida financiera. Sí, me tomó 8 largos años antes de que mi vida financiera tuviera un cambio drástico, sin leer libros, nunca lo hubiera logrado. Otra cosa que puedes hacer además de leer libros es ver vídeos que cuentan historias sobre personas exitosas. Sí, los libros son aburridos, pero también lo es todo lo significativo, las frutas son aburridas y las verduras son aburridas, pero si quieres estar saludable, debes comerlas, las gaseosas son divertidas, el azúcar es dulce y las comidas rápidas son agradables, pero si te preocupa tu salud, huirás de ellas. La televisión es divertida y las redes sociales son interesantes, pero si quieres escapar de la pobreza, pasarás más tiempo con tus libros. Hace un tiempo me enteré de que Bill Gates lee un libro cada semana. También he leído sobre el hecho de que un millonario promedio lee un libro cada semana. Si un millonario promedio hace algo, probablemente sea bueno imitarlo, así que decidí leer un libro cada semana. Esto no es fácil y no te estoy pidiendo que empieces a leer un libro por semana, pero tienes que hacer sacrificios para leer libros si quieres escapar de la pobreza. Número 2. No pongas excusas. Te dije antes que el azúcar es dulce y estás de acuerdo en que las drogas, las comidas rápidas y la mayoría de las cosas dañinas son divertidas. Otra cosa muy dulce son las excusas, y es por eso que la mayoría de la gente lo hace. Escuche, puede encontrar 100 razones por las que está donde está si lo desea, y también puede encontrar una sola razón por la que necesita estar en otro lugar. La diferencia está en la forma en que usas la poderosa máquina que Dios te dio. Esa máquina es tu cerebro. Si programas tu cerebro para buscar las razones por las que eres pobre, tu sistema de activación reticular estará ocupado buscando razones y comenzarás a ver cómo la economía, el gobierno y tus padres te empobrecen. Tu cerebro te mostrará rápidamente cómo tu falta de educación,
Tu problema de salud, tu infancia o incluso el país en el que naciste son las razones por las que eres pobre. Sin embargo, si programa su cerebro para buscar por qué debe ser rico, comenzará a ver que incluso en una mala economía, algunas personas están ganando cientos de miles de dólares en negocios legítimos. Comenzarás a leer sobre personas que pasaron por dificultades similares a las tuyas y terminaron con éxito, empezarás a ver que tienes mucho más poder sobre tu vida del que crees y empezarás a asumir responsabilidades. Una excusa es el alimento de los tontos, y nuestro mundo está lleno de ellos, ya que una excusa es algo dulce. Se trata de señalar con el dedo. Es fácil, todo el mundo puede hacerlo, pero si quieres escapar de la pobreza, no lo harás, no inventes una excusa, identifica lo que tienes que hacer para cambiar tu vida y hazlo por difícil que sea. Número 3. Cambia 100 fracasos por un éxito. Escuché algo muy interesante de Mark Cuban hace unos días y tiene mucho sentido para mí. Cuban dijo, no importa cuántas veces fracases, recuerda que solo tienes que tener éxito una sola vez. Esta declaración tiene mucho sentido para mí, porque cada vez que miraba hacia atrás a mis 8 años de fracasos, podía ver el significado de esta declaración. Verás, mis primeros 8 años en el mundo de los negocios fueron terribles. Todo lo que intenté falló y todos pensaron que era un estúpido, estaba quebrado, rechazado y frustrado, pero llegó un día en que tuve mi primer gran avance. A partir de ahí, tuve mi segundo avance y el tercero. Hoy, parece como si todo lo que toco tuviera éxito, pero eso es lo opuesto al tipo de vida que tenía hace solo unos años. Aquí está la cosa, no importa cuántas veces fracases, recuerda que solo tienes que tener éxito una vez y que una sola vez apagará todos los dolores de los años fallidos. ¿Por qué es importante que entiendas esto? Bueno, la mayoría de la gente ve el fracaso como algo malo y por eso se dan por vencidos. Si estás en busca del éxito, debes entender que el camino que lleva al éxito se llama fracaso, y el fracaso no es definitivo, porque un solo éxito puede hacerte olvidar los dolores de 10 años de fracasos. Haz sacrificios para probar nuevas cosas, haz sacrificios para salir de tu zona de confort, haz sacrificios para hacer cosas que son riesgosas y cuando falles, sé valiente para levantarte e intentarlo de nuevo, porque no importa cuántas veces falles, todo lo que necesitas es un solo éxito. El punto más importante en este video es este, sacrificio. Si quieres escapar de la pobreza, tienes que ser lo suficientemente disciplinado para hacer cosas que no son cómodas. No es cómodo leer pero hay que hacerlo, no es cómodo tomar acciones que pueden conducir al fracaso pero hay que hacerlo, el fracaso es doloroso, pero hay que soportar los fracasos y volver a intentarlo. Recuerda cómo comencé este video, no puedes obtener un nuevo resultado haciendo las cosas viejas y cada cosa nueva es incómoda. Así que tienes que estar dispuesto a hacer sacrificios si quieres escapar de la pobreza. Hasta aquí llegó el video, si te ha sido de ayuda no olvides dejar tu like y tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa la campanita para avisarte cuando subamos nuevos videos. Hasta la próxima.